Cuando la mentira se instala como práctica política, Mario Marcel, ministro de Hacienda, ha señalado que el rol que ocupan las AFP actualmente en el sistema de pensiones cambiará en forma importante a partir de la reforma. La ministra Janet Jara ha señalado que se termina con las AFP como las conocemos hoy si es que se aprueba la reforma. José Antonio Guzmán, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, presidente de Hábitat, hombre vinculado al mundo financiero. Rodrigo Pérez Maquena, expresidente de la Asociación de AFP, también vinculado al sistema financiero. Y Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, han señalado que esta reforma es una reforma que consolida definitivamente el sistema de capitalización individual. Bueno, estos tres representantes del gran empresariado, junto a Mario Marcel y a la ministra Jara, están instalando un discurso, un libreto, un relato que de una u otra forma, de distintos ángulos, lo que en definitiva busca es justamente validar un sistema que ha sido cuestionado de manera sostenida, sistemática en los últimos años por diferentes actores, trabajadores, sindicatos y particularmente el movimiento social No Más AFP. Cuando la mentira permanente de aquellos que, criticando en el discurso, en el relato a las AFP, hacen todo lo imposible por seguir fortaleciendo el modelo, es razonable preguntarse, ¿a qué intereses sirven? ¿A quién sirven? Cuando la mentira fundamentalmente apela a la sensatez, cuando los gobiernos de turno, cuando las autoridades políticas apelan a la sensatez, a la prudencia para abordar materias políticas, lo que en el fondo se está haciendo es descalificando a todos aquellos que tienen posiciones críticas respecto a determinadas políticas públicas. Cuando de manera sostenida y como parte de una estrategia comunicacional de distintos ángulos encuentra un punto de encuentro entre, por ejemplo, los exministros de la dictadura, exministros del régimen del gobierno de Sebastián Piñera, como el señor Briones, el señor Larraín, etcétera, coinciden con la gran mayoría de los exministros de la Concertación, entonces, a lo menos uno debiera preguntarse, bueno, ¿por qué? O plantearse un signo de interrogación, porque se pretende imputar a aquellos que tienen un pensamiento crítico de la reforma como sectores extremos, es decir, la gente sensata, la gente prudente, la gente que técnicamente tiene conocimiento, es la gente que está aprobando esta reforma que surge de un acuerdo de la clase política de la derecha y de la izquierda, comillas izquierda, y que por tanto quienes están en los extremos sería el Partido Republicano, que está absolutamente en contra de cualquier reforma porque defienden abierta y sin ningún tipo de eufemismo el sistema de capitalización individual, como lo han dicho todos los militantes del Partido Republicano y también como lo han dicho aquellos que se fueron del Partido Republicano más a la derecha, el diputado Kaiser y otros diputados más. Entonces queda claro que quienes desde el extremo mantienen posiciones contrarias al cambio son justamente quienes durante muchos años han defendido este modelo. Pretender situar en el extremo al movimiento social que ha insistido durante muchos años en que una reforma es fundamental en este país para acabar con el sistema de capitalización individual que en términos prácticos después de 43 años muestra ser un absoluto fracaso en el otorgamiento de pensiones, no solamente es un despropósito, no solamente es injusto, porque pedirle justicia a quienes están validando un modelo como este es, francamente, no ser solamente inocente de una cantidad extrema, porque efectivamente quienes están propiciando esta reforma de pensiones, que en términos prácticos para nuestros auditores Radio Universidad de Chile, significa nada más ni nada menos transferirles directamente al mercado financiero, una vez que esta propuesta entra en régimen, más de 5.000 millones de dólares anuales, una cantidad sideral de recursos que van a estar orientados y destinados para financiar la inversión de los grandes grupos económicos, porque como lo hemos dicho tantas veces,
los recursos que se distraen al mercado de capitales son salarios de los trabajadores, de las trabajadoras chilenas. Es una fracción no menor, más del 10%, que ahora va a pasar a ser el 14,5% en una primera etapa para finalmente, al cabo de 20 años, terminar siendo un 16% del salario. Y que, como todos sabemos, finalmente son los trabajadores quienes terminan pagando esa mayor contribución. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a una política pública que ha demandado la ciudadanía durante muchos años y que lamentablemente lo decimos, jamás se hubiese imaginado que bajo el gobierno del presidente Boric se terminaría consolidando, solidificando un modelo como son las AFP. Ni Piñera se atrevió a destinar una fracción mayor del 10% al sistema privado de AFP, porque es importante recordar, cuando Piñera en su último trámite legislativo pretendía llevar 3 puntos a capitalización y 3 puntos a un régimen solidario, en esa misma propuesta Piñera decía ni un peso a las AFP, iría a otros actores que competirían por rentabilizar ese 3%. Bueno, ahora lo que ha pasado sencillamente es que se entrega todo al sistema financiero y eso es francamente un retroceso, pero además también constituye, y hay que decirlo claramente, una traición a quienes aspiraban a que en un gobierno como el de Gabriel Boric, que prometió antes, durante y después de la campaña acabar con las AFP, termine desgraciadamente consolidándola. Bueno, es lamentable, pero como señalan muchos a lo largo de la historia, no hay derrota que sea eterna y por lo tanto la pelea por la seguridad social creo que seguirá siendo una de las demandas más importantes. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social en su cuarto capítulo de 2025. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social y también puedan volver a verlos cuando lo estimen en entrevistas anteriores a nuestros interesados e interesantes invitados. Bueno, saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la directora del programa, Ana Muga Sáenz, a Gabriel Márquez en difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana hemos tenido mucha información relevante. El Debate Social se comprometió desde hace mucho tiempo en mantener información respecto de los conflictos laborales, particularmente ser también un espacio que permita que el mundo del trabajo se exprese, toda vez que en Chile los medios de comunicación, capturados prácticamente en su totalidad por los grandes grupos económicos con intereses que son abiertamente contrapuestos al mundo del trabajo, no informan respecto a lo que habla, respecto a lo que piensa, respecto a lo que elabora el movimiento sindical, el movimiento del mundo del trabajo. Bueno, y tenemos una declaración pública. Esta semana la Confederación de Sindicatos Bancarios del Sistema Financiero manifestó su preocupación y su alarma ante los despidos realizados por el Banco de Chile al iniciar el año 2025, prácticamente al mismo tiempo que los medios de comunicación posicionaban a los bancos, particularmente al Banco de Chile, con el banco con mayores utilidades durante el año 2024, que superan el billón de pesos en ganancias, algo así como 1.207.392 millones de pesos. Es una cantidad sideral de recursos. Al finalizar la primera semana del año, y esto es muy importante para los auditores, fueron alrededor de más de 200 trabajadores de la unidad conocida como Banca de Nuevos Negocios que fueron despedidos en Banco de Chile por el artículo famoso 161, necesidades de la empresa, eliminando toda la sección a nivel nacional. Estos despidos se suman a los 457 puestos de trabajo eliminados por la misma institución entre octubre del año 2023 y el mismo mes de 2024. Estos despidos se suman a los del Banco Santander, con más de 352 despidos, y con los despidos de 220 trabajadores en el BCI y otro tanto superior a los 214 en el Banco Scotiabank. Bueno, como se verá, la cifra no es menor. Según los registros de la Comisión del Mercado Financiero, durante el periodo 2023-2024 se cerraron
57 sucursales bancarias a nivel nacional. El mayor número de locales cerrados correspondió a Banco de Chile con 27, Santander e Itaú con 14 y BCI con 6. Scotiabank con 5 sucursales. Seguramente muchos auditores que demandan muchas veces servicios del sistema financiero o concurren a sucursales del banco se han encontrado con que estos bancos han desaparecido, particularmente en provincias. Muchos cierres de sucursales con el consiguiente pérdida de empleos para muchos trabajadores. Los números señalados no calzan, no cuadran con las que han entregado incluso dirigentes sindicales. Estos números, por ejemplo, difieren significativamente a las señaladas por los dirigentes de los sindicatos del Banco Santander, concretamente, porque solo en este banco se estima que se han cerrado más de 200 sucursales en los últimos años, de igual manera o de manera parecida en el Banco de Chile. Es decir, una situación crítica. Bueno, y la Confederación termina su declaración señalando que para lograr medidas que aminoren este impacto, que logren detener estas pérdidas de empleo urgente, el fortalecimiento de los trabajadores, y eso solamente se puede lograr a través de recuperar un derecho fundamental como es la negociación colectiva ramal. Es fundamental, señala la declaración, solo así podremos impulsar el hasta ahora inexistente pero necesario debate social sobre derechos, jornadas laborales y equidad social en tiempos de revolución tecnológica. Bueno, cierra así esta declaración de la Confederación de Sindicatos Bancarios que devela y expresa claramente que la pérdida de empleos forma parte de una política sistemática del gran capital en prácticamente todas las áreas de la economía de nuestro país. Bueno, y siguiendo con la información de las huelgas, 10 días de huelga llevan ya los trabajadores del sindicato de vendedores de la empresa DESA, sociedad anónima especializada en comercialización y distribución de vinos, licores, cerveza y bebidas premium con cobertura nacional. La huelga comenzó el 14 de enero y los trabajadores señalan que, a pesar de rebajar y modificar sus peticiones de remuneraciones y beneficios, la empresa sigue manteniendo una actitud y comportamiento negacionista y no está dispuesta a formular una propuesta de acercamiento en reconocimiento a sus labores y compromisos con la empresa. La Federación Nacional de Sindicatos CCU del grupo Luxis informaron en sus redes que las trabajadoras de DESA creen, comillas, en la negociación para llegar a los necesarios acuerdos en beneficio de los trabajadores de la empresa, pero para ello se requiere conciencia y sensatez de que la existencia de trabajadores sindicalizados es fiel reflejo de que se necesitan mejoras laborales. Bueno, debate social, por supuesto, siempre va a estar solidarizando con los trabajadores, las trabajadoras que demandan equidad, que demandan justicia social, que demandan mejoramiento de las condiciones laborales. Esa es nuestra filosofía, la filosofía del programa. Y también tenemos opinión respecto de lo que son las prácticas permanentes de los grandes grupos económicos. Esto devela el surgimiento y la permanencia de huelgas, particularmente en áreas de la economía que tienen altas tasas de rentabilidad, gigantescas utilidades, revela o devela nada más que la intransigencia permanente de empresarios que obligan a que los trabajadores vayan a huelga, porque quien ha trabajado y quien ha participado alguna vez en su vida en una huelga sabe que la huelga es el último recurso. Los trabajadores por lo general jamás quieren ir en una huelga, solamente se ven obligados por la intransigencia, la prepotencia muchas veces de la clase empresarial. Eso está confirmado por la historia, no es ningún capricho decirlo. Pero además también reiterar algo que también venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que en el último periodo los grandes empresarios que pertenecen a los grandes grupos económicos no han generado prácticamente ningún puesto de trabajo, muy por el contrario, han despedido, han eliminado puestos de trabajo de manera sostenida, y eso es gravísimo. Por eso, el debate sobre una negociación colectiva, negociación colectiva ramal, como bien planteaba la Confederación Bancaria, es urgente para el mundo del trabajo. El gobierno de Gabriel Boric se comprometió en su campaña a instalar este tema para que de forma tal fuese ley, y al ser ley permitiera restituir este derecho y de forma tal que los trabajadores tuvieran una herramienta mucho más potente para abordar estas temáticas. Bueno, ya al gobierno le queda poco tiempo y si se presentara un proyecto de ley no sería más que, como se dice frecuentemente, un saludo a la bandera. Bueno, antes de ir al corte musical les comentamos que el próximo viernes, por una programación especial de la Radio Universidad de Chile, nuestro programa será adelantado en forma extraordinaria. 2 horas, a las 14 horas estaremos transmitiendo en vivo para que lo anoten y no se olviden de sintonizarnos más temprano el próximo viernes.
Ahora sí, vamos a un corte musical con el tema Resistiré. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del dial de Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de fanpage @.social. Les recordamos a todos, suscribirse a nuestro canal. Hoy estamos con el economista Claudio Lara Cortés, quien se ha especializado en políticas de desarrollo y planificación social. Claudio es magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Gales y en Economía Política de la Universidad de Middlesex, Inglaterra. Investigador por muchos años, fundamentalmente ligado al sistema financiero, también al sistema previsional, tanto fuera como dentro del país. Así que un gusto tenerte, Claudio Lara. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente una vez más, decía, a Debate Social. Esta vez queremos profundizar, Claudio, sobre la propuesta de reforma de pensiones del gobierno. Y la primera pregunta que queremos hacerte concreta, sin perder de vista que la reforma no solamente hay que analizarla viendo las cifras que el gobierno con tanta, yo diría, impudicia ha levantado como una gran reforma, sino que además ver todos los impactos que tiene. Entonces, me gustaría que partiéramos por ahí. ¿Qué te parece esta propuesta de reforma? Mira, a nivel general, yo creo que la reforma lo que hace es tratar de dar respuesta a una crisis que yo pienso se le puede denominar como tormenta perfecta, porque es la conjugación de tres grandes variables que hacen a todo sistema de pensiones, ¿no? O sea, por una parte, el Estado, que se suponía que se iba a deshacer de toda responsabilidad de las pensiones de los trabajadores, hoy día se encuentra en una situación tremendamente crítica y con situaciones en pensiones que le exigen cada vez más, ¿no?, gasto. Por otra parte, el sistema privado de pensiones, las famosas AFP, que es un sistema, como lo han catalogado algunos autores, como estando en la UTI, ¿no? O sea, un sistema que ya no tiene mayor salida, ¿no? O sea, por las rentabilidades que está entregando negativas en los últimos 4 años, por ejemplo, y las pensiones que entrega para la miseria de la mayoría de la gente, ¿no? Y por último, lo que decía recién, ¿no? O sea, las pensiones que reciben los trabajadores en Chile y trabajadoras son miserables, están muy por debajo de la línea de la pobreza, que es uno de los argumentos que ha salido en la discusión, que las pensiones deberían ayudar a mantener a las personas fuera de la pobreza, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones hoy día son absolutamente críticas y exigen una respuesta, ¿no? Exacto. ¿Se puede, Claudio, considerar esto una reforma, o mejor dicho, como algunos han planteado, muy poco, porque no hay cobertura a los críticos, como un ajuste dentro del mismo sistema, la propuesta que hoy el gobierno ha presentado? Un ajuste para mantener el modelo, para mantener el sistema sin que hayan cambios de verdad. Sí, es cierto, ¿no? No sé, lo que pasa que dentro de la lógica neoliberal, ya lo hemos vivido ya por décadas, el concepto mismo de reforma fue cambiando, ¿no? O sea, lo que uno entendía antes, una reforma como hacía un cambio sustantivo a una situación particularmente política, social o económica, ¿no? Pero después reforma fue significando cualquier cosa, ¿no? O sea, un ajuste, como dices tú, en particular se convierte en una reforma, ¿no? Y hoy día, en verdad, sí, esta reforma o este ajuste, como dices tú, pretendes mantener o incluso fortalecer a como dé lugar y como pueda, ¿no? Porque tiene sus límites al propio sistema de capitalización individual y a las AFP que profitan de ese sistema, y obviamente un mero ajuste, ¿no? Claro. ¿Cómo se podría decir quién es el que sale más beneficiado con este proyecto? ¿Los pensionados o las AFP y el mercado financiero? Porque hay que decir que la propuesta del gobierno implica inmediatamente un 45% más, o 4,5 puntos más que irían a capitalización individual de manera directa. Eso no se lo habría imaginado nadie, porque más aún cuando un gobierno que llegó prometiendo acabar con las AFP,
ni un peso más a la AFP hoy día le esté pasando 4,5 puntos que ni siquiera Piñera habría estado de acuerdo en pasarle. ¿Qué podemos decir? Porque ¿cómo se benefician los trabajadores a propósito de las tasas de reemplazo que me comentabas antes que empezáramos el programa? Sí, mira, bueno, en esto obviamente está vinculado con lo que planteó al comienzo, ¿no? O sea, de estas tres dimensiones. O sea, obviamente la política se trata de responder a las tres dimensiones, pero por cierto hay una que predomina sobre las otras. Y en una lógica macro, de mirada más de ingeniero comercial o de economista, lo que debe importar es el equilibrio de la economía, el conjunto de la economía, ¿no? Y por lo tanto el tema de las pensiones de los trabajadores pasa a un segundo plano. Y en ese sentido, tomando en cuenta esa lógica, a mi entender, el cómo se diseña este ajuste o esta reforma tiene esa pretensión, ¿no? O sea, cómo va a contribuir a reactivar la economía, a reactivar las pensiones privadas, la capitalización individual en particular, con ciertos ajustes, entre comillas, sociales, pero con pocos beneficios y dudosos beneficios a largo plazo, ¿no? Claro. O sea, por lo tanto, la reforma no puede decir claramente, bueno, yo no lo digo yo, lo dicen los propios autores como Marcel, otra gente que participó en la comisión técnica, lo dicen las agencias de riesgo a nivel internacional, han reconocido que el mayor aporte de la reforma es aumentar la contribución del ahorro y por lo tanto eso será un gran aporte, una gran ayuda para el mercado de capitales, ¿no? O sea, con todas las letras, para el mercado de capitales en Chile, ¿no? O sea, eso es lo primero que colocan en el plano de las noticias, ¿no? O sea, los trabajadores aparecen en tercer lugar o cuarto lugar, ¿no? Bueno, eso es relevante para nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con el economista e investigador Claudio Lara. Y sería bueno quizás explicarles a nuestros auditores, Claudio, cuando se señala con tanta persistencia que es conveniente, necesario potenciar, fortalecer el mercado de capitales, como Mario Marcel lo viene repitiendo, tiene una obsesión esta idea. Hay que fortalecer el mercado de capitales. Pero tenemos un mercado de capitales conformado por el salario de los trabajadores que tiene casi 190.000 millones de dólares hoy día, el fondo de pensiones. Aumentarlo en un 45% más la contribución va a significar, según datos que hemos evaluado, son casi 5.500 cuando entre en régimen 5.500 millones de dólares al año que entrarían directamente al sistema. Y como este sistema no tiene como propósito fundamental el pagar pensiones, entonces, ¿cuál es el sentido? Y eso quería preguntarte, ¿cuál es el sentido de incrementar más el mercado de capitales si gran parte, la mitad, está invertida en el exterior? ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido, a mi entender, es una cuestión meramente ideológica, ¿no? O sea, ideológica en cuanto a que se cree, aunque no sea aprobado para nada en la práctica, se cree de que el desarrollo de los países tiene como sustento clave hoy día el sistema de pensiones o lo que llamamos el mercado de capitales, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, los fondos de pensiones juegan un rol clave, ¿no? O sea, por lógica, entonces, si yo fortalezco ese pilar clave, que son los mercados de capitales y los fondos de pensiones, va a haber mayor crecimiento económico, porque mayor crecimiento económico significa o se traduce en mayor crecimiento de empleo y en mayor inversión, ¿no? Pero todas estas variables, o sea, lo que me llama la atención a mí es que se ha utilizado como excusa lo que fueron los retiros de los trabajadores de los fondos de pensiones el año 2021, pero sin embargo esto no es tan así, ¿no? Porque la caída de la rentabilidad de los fondos de pensiones y del mercado de capitales a nivel global o a nivel nacional es un proceso que se viene dando ya de un par de décadas atrás, ¿no? O sea, gradualmente ha ido cayendo la rentabilidad y lo que hacen los retiros es simplemente darle un pequeño golpe en la nuca al sistema previsional, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, porque tú también has estado investigando y trabajando el tema de las rentabilidades. Esta
propaganda mentirosa que sostenidamente la repiten muchos inversionistas, muchos ejecutivos vinculados a las corredoras de bolsa, fondos de inversión, toda gente con intereses en este sistema, que son los únicos que están contentos con esta reforma, porque en realidad los trabajadores y trabajadoras, después vamos a ver el tema de las tasas de reemplazo que te andas trayendo tú, van a ver. Pero se dice permanentemente, majaderamente, que el total de ahorro acumulado por cada trabajador, 2/3 de lo que tiene acumulado en su cuenta individual corresponden a rentabilidad y solamente 1/3 corresponde a ahorro realmente de él. Y eso se ha demostrado que no es así, porque tiene que ver con lo que tú has explicado tantas veces, la tasa interna de retorno. Y no es cierto que la rentabilidad estén en buenas condiciones en la última década. Esta década del 2020 al 2025 viene con pérdidas. Sí, así es. Lo que hay que considerar que un ejercicio que han hecho varias instituciones, incluyendo la Fundación Sol, si uno divide por décadas cómo se ha comportado la rentabilidad bruta de los fondos de pensiones, o sea, digo agregada en total, sin considerar la tasa interna de retorno, la TIR, es una tendencia clara hacia la baja, ¿no? O sea, tomar en cuenta solamente que en los años 80, del 81, mediados del 81, hasta fines del 89, el promedio de rentabilidad fue 12.04%. Claro. Sin embargo, la década siguiente fue menor, fue 9,9%, ¿no? Y así Y sucesivamente. eso no es real, porque esa es nominal, ¿no? Esa tasa. O sea, la denominan real, Claro. ¿no? Un real, pero o sea, en el sentido de que no toma en cuenta lo que te comentaba yo, el tema de las comisiones que pagan los Exacto. trabajadores, ¿no? Ahora, esas tasas han venido disminuyendo y en los 2010 disminuyeron a 4,5% y en lo que va del 2010, del 2020, perdón, hasta ahora, o sea, estamos hablando del 2021 al 2024, se redujo a 0,3%, Claro. o sea, un promedio negativo, ¿no? O sea, por lo tanto, las perspectivas son magras, pues, o sea, esto en definitiva te puede llevar a la conclusión, aunque uno dijera, mira, lo que decías tú, ¿no? O sea, los trabajadores aportan 3 de 10, ¿no? Y el resto, los 7 restantes, los aportan la rentabilidad de las pensiones. Pero ¿qué ocurre cuando esta rentabilidad se viene reduciendo históricamente? Esa es la gran pregunta que no responden o no responde ninguna discusión hoy día, Claro. que tiene que ver con la reforma, ¿no? Y todavía más, si la rentabilidad es cero, en negativa, como ha ocurrido en los 4 últimos años, y siguiera así en un periodo largo de tiempo, quiere decir que ese aporte de la rentabilidad va a ser cero. Y por lo tanto, todo el sistema va a depender exclusivamente de lo que vaya contribuyendo cada trabajador, ¿no? Y como sabemos, por los salarios muy bajos que hay en Chile, esos aportes también serán bajos por en consecuencia, Claro. ¿no? Eso permite seriamente augurar un panorama que es incierto, que puede ser mucho más grave de lo que ocurre hoy día, porque hay quienes señalan, entre ellos Fundación Sol, lo ha planteado como interrogante, nosotros también, que se da la paradoja de que las pensiones miserables que hoy día están obteniendo trabajadores habiendo cotizado durante su vida el 10%, van a ser incluso mejores que aquellas que durante 30 años alcancen esos trabajadores contribuyendo un 14,5%. Y justamente por lo que señalas tú, que la caída de la rentabilidad tiene un impacto muy fuerte en el ahorro acumulado y por lo tanto el ahorro que van a lograr acumular durante su vida activa va a ser tan insuficiente para autofinanciar una pensión que van a ser peores que las de hoy día. Entonces, nos prometieron hace 43 años que el Estado no iba a gastar más recursos públicos. José Piñera lo dice. Sí. Y nos prometieron que las tasas de reemplazo serían un 70%. Después dijeron que llegarían casi a un 100%. Bueno, entremos en esa materia. ¿Cuánto es la tasa de reemplazo que se están pagando hoy día y cuántas se pagarían con esta reforma, Claudio? Pero teniendo presente además que la tasa de reemplazo para nuestro auditor es el monto de la pensión respecto del porcentaje de salario que usted tenía en la vida activa. Por ejemplo, si usted ganaba 1 millón de pesos en la vida activa promedio y saca una pensión de 700, bueno, un 70% es la tasa de reemplazo. Veamos qué está ocurriendo, Claudio. ¿Y qué va a ocurrir? Sí, mira, la verdad que yo me enteré hoy día de un documento que publicó la DIPRES,
la Dirección de Presupuesto de Chile, Claro. a propósito de la reforma de pensiones, y en la primera parte del informe aparecen las famosas tasas de reemplazo, ¿no? O sea, porque hay una sesión que lleva por título los objetivos del sistema previsional y los vacíos del régimen actual, ¿no? Esa es de la Dirección de Presupuesto. De la Dirección de Presupuesto, ¿no? O sea, lo que llama la atención, primero los títulos, ¿no? El vacío, ¿no? Importante, pero te das cuenta tú que no es un vacío, pues es una crisis ya profunda y dramática que están viviendo los pensionados en Chile, ¿no? O sea, por la estadística que entrega el informe, ¿no? O sea, primera cosa, agradecer si es así, si no se han equivocado en las cifras, claro. Agradecer la sinceridad, entre comillas. Y lo grave es que si la ministra, lo grave es que si la ministra y el ministro de Hacienda no han visto este informe, bueno, no sé qué podrán hacer. Sí. Y los diputados si no lo han visto. Mira, el informe en la gráfica 1, tiene con el cuadro 1, mejor dicho, entrega los datos de las tasas de reemplazo de las pensiones, o sea, las pensiones autofinanciadas o de la gente que está cotizando en forma autofinanciada, y después la pensión misma, ¿no? O sea, cuánto significa en términos de tasa de reemplazo. En relación a lo primero, lo que nos dice el informe, en términos de sexo, que las mujeres han obtenido una tasa de reemplazo de solo 11% entre el año 2015 y 2023, ¿no? Y los hombres han obtenido una tasa de reemplazo del 26%, ¿no? Y en consecuencia el promedio entre los dos da un 16%. O sea, claro. Esto, bueno, no tiene nada que ver con el 70% que mencionabas tú, sí, que nos prometieron al principio. No tiene nada que ver incluso con la comisión Bravo del 2015, que calculó la tasa de reemplazo en ese entonces en un 37%. Claro. Y hoy día estamos en un 16%. Claro. Ahora, ¿qué es lo que salva esta situación, a este vacío que provoca el sistema de pensiones? Lo salva la PGU, ¿no? O sea, porque la PGU te permite mejorar la tasa de reemplazo en ambos casos casi el 62-63%, ¿no? O sea, si no fuera por la PGU, entonces las tasas de reemplazo serían absolutamente dramáticas, ¿no? Y ahora en las pensiones, obviamente el resultado, si las tasas de reemplazo se igualan con la PGU, hombre y mujer, pero sin embargo en las pensiones mismas, otra vez vuelve a aparecer la diferencia entre hombre y mujer, que es mayor para los hombres y mucho mejor para las mujeres, ¿no? Claudio, tú que has investigado mucho tiempo este tema de los sistemas de pensiones de Chile y de otros países también, ¿qué te dice a ti esta sostenida campaña de los, yo diría, de gente que está vinculada al mundo financiero particularmente, que repite como una suerte de mantra esta idea de que los sistemas de reparto están quebrados en todo el mundo? Y uno observa cómo funcionan los sistemas en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, Francia, Italia, España. Son sistemas de reparto, sistemas públicos de reparto que por supuesto enfrentan muchas complicaciones, contingencias derivadas del cambio demográfico, pero ajustan cambios, hacen ajustes paramétricos y les permite seguir sorteando las complejidades de los sistemas de pensión. El chileno es el que está totalmente huérfano de un sistema absolutamente fracasado, como decía tú al principio, un sistema que está, yo diría, en crisis total. La crisis de los sistemas, creo que el que mejor representa esa crisis es Chile, porque en realidad el Estado está pagando casi el 82%, el costo de las pensiones, 88,12% le significa al Estado. O sea, ¿qué visión tienes tú de los sistemas de reparto, los sistemas solidarios? Mira, una pregunta obviamente de mucha importancia, pero más compleja, ¿no? Porque lleva a la pregunta previa
de cómo uno debería entender un sistema de pensiones o lo que sería un poquito más amplio, incluso un sistema de seguridad social. Claro, no solamente pensiones. ¿No? Entonces, en ese caso, a mi entender, uno debería contemplar otras dimensiones, ¿no? O sea, como es la situación del proceso de crecimiento, de acumulación de un país, en qué estado está, el proceso también importante del mercado, del llamado, mal llamado mercado del trabajo, y todo el problema político institucional, ¿no? O sea, son varias variables o varias dimensiones que están en juego en cualquier reforma de pensiones, ¿no? Claro. O sea, por lo tanto, yo creo que el problema, primero que hay que evitar dos cosas, ¿no? O sea, uno, caer en esta comparación, a mi entender, media absurda entre lo que es la actualidad o supuestamente la actualidad con el sistema de reparto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el sistema de reparto ya es pasado y por lo tanto respondió a un periodo histórico determinado con todas las variables que yo mencionaba, ¿no? O sea, la situación política, económica, del mercado del trabajo era muy diferente todo, ¿no? O sea, estábamos hablando con lógicas que buscaban el pleno empleo, mejores salarios, etcétera, ¿no? Ahora, el punto es, o sea, despejando eso, el punto es entonces lo segundo, ¿no? Como cuestión clave metodológica, que uno debería colocar en primer lugar el tema de la actualidad del sistema, ¿no? Y yo por lo menos reconozco lo que hace la DIPRES en este documento que apareció anteayer, es que parte con eso, ¿no? O sea, por eso entregamos las tasas de reemplazo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está entregando este sistema, ¿no? O sea, y esa es la discusión que debería haber comenzado en el proceso de discusión de la reforma, ¿no? Pero todo empieza con cuestiones más bien de tipo ideológicas, políticas, de hacer algunos ajustes, como decías tú, etcétera, en vez de comenzar por la propia realidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, a partir de esa realidad, claro, yo también entiendo que esa realidad está estrechamente vinculada con el mercado del trabajo, con la pobreza o la crisis del mercado del trabajo, ¿no? O sea, por lo tanto, esto es válido incluso para cualquier sistema independiente que sea de reparto o de capitalización individual. O sea, por eso la propuesta que hicieron ustedes mismos como No Más AFP de concebir un aporte del Estado para todos, base, me parece una primera cuestión crucial, ¿no? O sea, porque estamos en un mercado de trabajo muy fragmentado, muy debilitado, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno empieza a tomar otras cosas en cuenta, ¿no? Pero tratando de rescatar lo que me preguntaste sobre otras particularidades, yo creo que también aclarar conceptos, ¿no? O sea, un concepto clave tiene que ver con el tema del ahorro. O sea, hoy día se sigue hablando de ahorro en abstracto, ¿no? Hay ahorro forzoso, claro. O ahorro forzoso, ¿no? Sí. Incluso yo diría que el ahorro forzoso también es distinto a lo que era históricamente, ¿no? O sea, porque una cosa muy distinta es el ahorro forzoso que exige el Estado para llevar a cabo un sistema de reparto, por ejemplo, para financiar un sistema de reparto, o un ahorro forzoso para la capitalización, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la capitalización el propio concepto de ahorro desaparece, o sea, su esencia, ¿no? O sea, todo concepto de ahorro históricamente por siglos fue de que si yo ahorraba recibía por seguro una tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés fija. Pero hoy día yo no recibo una tasa de interés fija y a cambio me ofrecen a futuro, 40, 50 años más, una pensión que tampoco es fija. Entonces, es totalmente indeterminada, ¿no? Bueno, interesante eso. Por lo cual, ese es un tema que ahí habría que discutir, ¿no? O sea, porque lo que hacen otros países es cierto, pueden tener sistemas de, entre comillas, reparto mucho más flexible, pueden invertir incluso en el mercado de capitales, como en el caso de Estados Unidos. Pero tienen beneficios definidos. Tienen beneficios definidos, eso es lo que exactamente. O sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, porque entienden que el ahorro
lleva una retribución definida, ¿no? Exacto. Y en el caso de las pensiones, una pensión definida, ¿no? Pero el caso de Chile no es así. Bueno, eso es importante lo que ha dicho Claudio, nuestro invitado de hoy, respecto a la diferencia, la gran distinción entre un sistema de seguridad social real, que fundamentalmente son de reparto solidario, respecto al chileno, que es un sistema absolutamente quebrado socialmente y quebrado económicamente. Esto es relevante, porque si no fuese con el aporte que hace el Estado, este sistema colapsa inmediatamente. No habría pensiones prácticamente para casi la mitad de los chilenos. Y es tan importante la distinción que ha hecho Claudio, porque efectivamente nosotros lo que tenemos es un sistema de contribución definido, es decir, nosotros sabemos cuánto tenemos que pagar todos los meses, pero tenemos incerteza total respecto de lo que vamos a sacar al final de nuestra vida activa. Y creo que Claudio agregó un tema relevante. Un sistema de esta naturaleza debiera garantizar una tasa de rentabilidad, una tasa de interés mínimo al capital, que es el ahorro nuestro, y sin embargo no garantiza nada. A diferencia de los otros sistemas que justamente, como bien decía Claudio, te garantizan al final de la vida una tasa de reemplazo que tú sabes, si ganas 100, bueno, vas a tener un 70%, vas a lograr 70. O sea, ganas 1.000.000, puedes sacar 700.000. Pero aquí, y además va cambiando, todos los años va cambiando, si eso es lo más trágico. La última pregunta, porque estamos contra el tiempo ya, Claudio, ¿qué como reflexión, una pequeña reflexión respecto de, es probable que se apruebe esta reforma, bueno, no es reforma, no es un ajuste, porque hay que decirlo claramente, aquí no va a haber reforma. Un ajuste que va a mejorar sustantivamente, no sustantivamente, marginalmente las pensiones a gente que está muy desesperada, que necesita una mejora. Pero así también lo hizo la presidenta Bachelet, también lo hizo Piñera con la PGU, que aumentó considerablemente el monto, pero el sistema sigue igual, es decir, las AFP no se tocan. ¿Qué te dice eso, Claudio? Sí, yo creo que está todo vinculado a lo que hemos hablado, ¿no? O sea, está en relación en cuanto a los intereses que están detrás y a los énfasis que uno va entendiendo en la realidad, ¿no? Y que están muchas veces ocultos, ¿no? O sea, porque detrás de todo este cuento del mejoramiento de las pensiones, lo que se oculta es lo que dice Marcel más descarnadamente, ¿no? O sea, ¿no? Lo que importa aquí es el mercado de capitales, ¿no? O sea, por lo tanto, lo otro es simplemente aparece como un camuflaje, porque primero significa mejorar las pensiones, significa renunciar a los conceptos, a propósito del concepto que hablábamos antes, renunciar al tema de una pensión digna, de una pensión suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, y pasamos a una pensión, al mejoramiento de una pensión, ¿no? O sea, pero mejoramiento de una pensión quiere decir que si una persona recibió 45.000 pesos de pensiones, autofinanciada, mejoramiento puede ser de 5.000 pesos más, 10.000 pesos, 20.000 pesos, no se sabe, ¿no? Claro. Y no se sabe cuál es el criterio y cuál es el parámetro para hacer ese mejoramiento, ¿no? O sea, es una cuestión totalmente vacía, ¿no? O sea, por lo tanto, eso también se ha revelado en el propio documento de la DIPRE, yo que lo recomiendo que lean la primera parte donde aparece el tema de las tasas de reemplazo, pero al mismo tiempo el documento finaliza en el anexo con un cuadro igualmente importante que tiene que ver con las tasas de reemplazo en caso de reforma, ¿no? Okay. Y te dice de que en el caso de que hubiera reforma en Chile, como está acordado hasta ahora, al año 44, las mujeres obtendrían una tasa de reemplazo de un 22%, los hombres un 32% y el total un 26%, ¿no? Increíble. O sea, en el fondo de 14% que hay en la actualidad pasaríamos un 26%, ¿no? O sea, Bueno, en definitiva, claro, aumenta la tasa de reemplazo un 12%, en 12 puntos, ¿no? claro. Bueno, estamos con el economista Claudio Lara. Te queremos agradecer, Claudio, por tu presencia. No, por favor. y seguimos. Gracias a usted. Sí, bueno, les recordamos a todos nuestros auditores que la próxima semana, el próximo viernes, nuestro programa será adelantado en forma extraordinaria a las 14 horas, así que para que nos escuchen 2 horas antes. Bueno, agradecemos a nuestros invitados y también recordar lo que la coordinadora nos mandó una nota. El próximo 30 de marzo, la gran marcha nacional con el objeto de decir, una vez más, no más AFP.
Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en este particular caso a las 14 horas el próximo.